Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato es saludarles una vez más en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio en este día. Quisiéramos hacer de inmediato el llamado a todos nuestros oyentes para que traigan su Biblia, su guía de estudio, y conforme a esa guía de estudio, hoy estaremos tratando el tema Solo la Palabra de Dios. Es el tema que estaremos abordando en este día, solo la Palabra de Dios. Recordar siempre un importante ejercicio de memorizar cada semana un pasaje de la Biblia que nos sirve de referencia durante toda la semana. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 11, es el texto bíblico a memorizar durante toda esta semana, cuyo título general es Fe contra todo pronóstico. Aquí en cabina saludamos en el día de hoy, con mucho afecto cristiano, un saludo cordial a nuestro apreciado y distinguido compañero durante todo este trimestre. En el estudio de la Biblia está el pastor Cristian Veras con nosotros. Pastor, muchas bendiciones, un saludo cordial, afectuoso como siempre. Shalom Aleichem. Eso es paz. Así es. Paz y prosperidad. Que la paz de Dios sea con usted, pastor, en este día. Ese shalom no solamente es decirle a uno que tenga paz, esa paz que nosotros sentimos. Eso tiene que ver, es un asunto integral. Tiene que ver con salud, prosperidad, todo. Así como nosotros podríamos definir bienestar físico, claro, espiritual, moral, mental. De hecho, cuando se va a recibir el sábado se puede decir Shabbat Shalom. Esa es una bendición para el sábado. Amén. Una bendición pronunciada para el día del Señor. Bueno, para usted también, Shabbat Shalom. Amén, amén. Para ustedes, hermanos y amigos, bendiciones de lo alto, que el Todopoderoso pueda dirigir tu vida en este día. Vamos a orar. Gracias, Padre, una vez más. Y te pedimos encarecidamente que nos acompañes en el estudio de tu palabra en este día. Dirijan nuestros amigos y hermanos que a esta hora nos escuchan y que ellos puedan ser bendecidos con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, sería interesante que nosotros entremos de inmediato a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es el tema. Entonces, voy a dar lectura a varios versículos que se encuentran en el Salmo 119. Es importante destacar que este Salmo 119 hace un fuerte énfasis en los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, sus mandatos, y hace un fuerte énfasis también en la revelación de Dios a los seres humanos, que es su palabra. En este sentido, en el libro de los Salmos, el Salmo 119, los versículos 103 y 104, allí se nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ese mismo salmo, el versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el versículo 162, allí se nos dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Esos
versículos que hemos citado hace un fuerte énfasis a lo que son los mandamientos de Dios y también de su palabra. En este sentido, le pregunto, pastor, ¿cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios y cómo influyó esto en los reformadores y cómo puede influir esto en nuestra vida en la actualidad? Yo quisiera que ustedes sepan, estimados amigos y mi hermano Pastor Scroggins, de que el Salmo 119 expone la alegría y el gozo que experimenta el que sigue la ley de Dios como su guía. Amén. David tenía en mente, que no tenemos ninguna duda de que él fue quien escribiera este salmo, tenía en mente realmente la ley de Dios. Por eso es conocido como posiblemente el rey más justo, que de hecho, cuando se habló del Mesías como descendiente de David, se decía que él juzgaría con justicia y juicio como su padre David. Este salmo, que es acróstico, compuesto de 22 partes, cada una de las cuales consta de 8 versículos, las 22 partes corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. En hebreo, todos los versículos de la primera sección comienzan con una letra llamada Aleph. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo, o del alfabeto hebreo. Todos los versículos de la segunda sección que inician con la segunda letra, con Bet, esta segunda letra del alfabeto hebreo, están hablando de un acróstico que está en la mente del autor del Salmo. Es una figura literaria que él está utilizando y que realmente resalta en ella lo que es la ley de Dios. En la primera sección del Salmo aparecen las siguientes palabras: ley, testimonio, caminos, mandamientos, estatutos y juicios, los cuales indican los diferentes aspectos de la revelación divina, como el Salmo 19:7, donde la palabra de Dios nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, pastor. No sé, bueno, no vamos a hacer un estudio exegético de qué es el alma. Sin embargo, de una forma lacónica podríamos decir que el alma es el ser holístico, todo el ser humano. Por eso, cuando dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, está hablando que convierte al ser humano, que convierte al individuo, que lo cambia, que lo transforma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso, pastor, en este salmo se habla de estas palabras, y de hecho el versículo para memorizar, que es el 11, dice, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, he guardado tus dichos. Es un paralelismo gramatical o paralelismo repetitivo para hablar de la misma ley de Dios. En mi corazón he guardado tu ley, o en mi mente he guardado tu ley, lo que está haciendo alusión al Salmo 1. Y en su ley medita de día y de noche. De manera que este salmo específicamente habla de la ley de Dios en todos sus aspectos. Es muy importante esto, porque pensar en mi corazón he guardado tus dichos, como usted bien ya lo está señalando, hay que recordar, y los psicólogos saben muy bien esto, y los médicos y cualquier persona que haya estudiado el funcionamiento del cuerpo humano se da cuenta que hay una relación estrecha entre la mente y el cuerpo. Cuando usted tiene pensamientos sólidos, pensamientos buenos, notará la armonía que hay entre su cuerpo y lo que usted está pensando. Por eso, muy bien está puntualizando el pastor Cristian Veras de que cuando la palabra de Dios está hablando acerca del alma, está hablando, vamos al libro de Génesis, esa combinación que hay entre lo que Dios hizo del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz un aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hablar de que cuando uno tiene los mandamientos de Dios, la palabra de Dios siempre en su pensamiento, va a reaccionar la parte del cuerpo conforme a lo que está estudiando en la Biblia.
Por eso la gente que se dedica mucho a estudiar la palabra de Dios, a creer que Dios está en medio de las Escrituras, usted se acerca a ese tipo de gente con toda confianza y seguridad, porque está cultivando un pensamiento bíblico. Muy por el contrario, cuando usted diga que una gente que no quiere saber de la palabra de Dios, que no estudia la palabra de Dios, la violencia y los asuntos que tienen que ver con el pecado es lo cotidiano en la vida de esos individuos, y todo el mundo le tiene temor. De ahí estamos haciendo el fuerte énfasis en esa declaración de las Sagradas Escrituras cuando nos habla que los mandamientos del Señor, su palabra, son dulces al paladar. Óigame, la comparación que hace cuando uno dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras, de inmediato le llega a la mente lo dulce que es la miel. De manera que los mandamientos de Dios hacen que el individuo adquiera inteligencia, que pueda aborrecer todo lo que es mentira y todo lo que es resultado de una vida pecaminosa. Por eso el salmista entiende a la perfección que cumplir con los preceptos de Dios, guardar su palabra, es lo que le garantiza al ser humano una armonía, una sana convivencia entre ellos, y sobre todas las cosas, esa convivencia que tenemos con el mismo Señor. Así es, por eso la actitud tanto del salmista de David, en este caso, hacia la palabra de Dios, es la misma actitud de los apóstoles y la misma actitud de los reformadores. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Juan 5:39. Hablando de su divinidad a su pueblo natal, Jesús les dijo: vosotros creéis que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Está diciendo, examínenla, estudienla para que vean que la Biblia habla de mí, de que yo vendría y que soy yo, que no es nadie más. Entonces, esa actitud de los reformadores nos debe inundar a nosotros también hoy. Cuando hablamos de reformadores, no sé si habíamos dicho, tal vez hemos mencionado a Martín Lutero, claro, a John Wycliffe, a Jerónimo, Juan Hus. Sí, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Sin embargo, hay más todavía. Por ejemplo, hubo reformadores en España. Francisco Jiménez de Cisneros, quien es uno de los precursores de la Inquisición, él persigue junto a otros de la Iglesia católica en ese momento a los reformadores. Este hombre fue un erudito, de hecho es el autor de la Políglota Complutense, que es una Biblia en varios idiomas, porque él fue corregente del rey Carlos I, el hijo de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y cualquiera no piensa de que un erudito podría hacer las cosas que hizo Jiménez. Pero eso me lleva también a un erudito romano llamado Marco Aurelio, que también fue un perseguidor de la iglesia, y su hijo Cómodo, cuando llega, que no fue tan erudito, entonces deja de perseguir a los cristianos y los recibe en el imperio. Algunas veces, cuando creemos en la sabiduría y la razón humana, nos desviamos de lo que Dios quiere, porque la verdadera sabiduría proviene de Dios. Por eso hubo reforma en España y hubo inquisición allá, pero hay varios reformadores que nosotros quisiéramos en este momento que ustedes puedan dilucidar. Perfecto. Yo creo, pastor, que esos reformadores hay que tomar como punto de referencia justamente que los discípulos de Cristo establecieron la forma correcta en que uno puede mantenerse firme. Por ejemplo, cuando vamos a consultar a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, allí se nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esos grandes reformadores de los cuales usted está haciendo referencia, estoy seguro que dirá algunos más, tomaban como punto de referencia las declaraciones que los seguidores de Cristo escribieron acerca de la forma correcta en que se debe vivir en esta tierra, la forma correcta en que asume un individuo la palabra de Dios
testifica de lo grande que puede ser un ser humano cuando está aferrado a esas promesas divinas. De manera que esos hombres atesoraban la palabra de Dios, y a medida que leían sus páginas y creían en sus promesas, su fe sencillamente se fortalecía y su valor se renovaba constantemente. Y así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno de manera particular y de un modo tan directo como si pudiéramos escuchar, oír la voz de Dios por medio de esas promesas. El mismo Señor Jesucristo nos comunica su gracia y su poder, y son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. De manera, pastor, que estoy seguro que desea hacer mención de algunos de esos reformadores, y quisimos hablar en esos minutos acerca del valor que tiene la palabra de Dios para los discípulos de Cristo en aquel entonces e históricamente. Las personas que siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siempre tomaron como punto de referencia la palabra de Dios para mantenerse firmes en esa ancla que uno debe tener, como es la santa palabra de Dios, la Biblia. Así es. Dijimos en una entrega pasada que los reformadores tenían algo que nosotros necesitamos desesperadamente en el siglo XXI. Por ejemplo, podemos ver a Pedro Aldo, ya hemos hablado de él. Nació en Francia, pero estuvo proclamando en Francia, Italia, en el Piamonte, todas las verdades de las Sagradas Escrituras. Los valdenses dijeron: no reconocemos a otro mediador que no sea Cristo, y no reconocemos más que la salvación a través de la gracia de Cristo. Ellos levantaron en alto la verdad, desempolvaron verdades que la Iglesia había pisoteado y que había sustituido por la tradición. Pero parece, pastor, como que en la actualidad usted se puede analizar los movimientos religiosos que hay actualmente. Da a entender para muchos que estudiamos las Sagradas Escrituras que como que hay un desenfoque para muchas personas casi de manera absoluta, porque uno lee la palabra de Dios, la Biblia, de manera tajante sobre un tema, y entonces algunas personas están desviándose de lo que dice la palabra de Dios. ¿Será acaso que en la actualidad hay muchas personas que no están bien enfocados en el asunto de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia? Así es. Tenemos muchos puntos realmente en controversia, o no diría en controversia, diría más bien que se han obviado o que se han sustituido por la tradición. Uno de ellos es la inmortalidad del alma. El hombre, cuando muere, en su naturaleza, la naturaleza del hombre en la muerte, es simplemente en estado de inconsciencia. Y nosotros estamos apegados al texto bíblico cuando dice en Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 y 5, que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. Está el verdadero día de reposo que fue sustituido por el día de la resurrección, cuando Cristo en ningún momento dijo que lo estaba cambiando. Están también los 7 sacramentos, está lo que podemos ver, el concepto de la segunda venida y el milenio, que ha sido tergiversado totalmente. El juicio de Dios ha sido tergiversado. Se ha suplantado el juicio ejecutivo de Dios al final de la segunda venida de Cristo, como por la venta de indulgencias y por otras cosas. Y todas esas doctrinas falsas que atentan contra la palabra de Dios han sido precisamente lo que ha dado lugar a un movimiento de la Reforma. Nosotros pensamos en ese punto ahí, pastor. Necesitamos hacer un repaso de qué creían los reformadores. ¿Por qué se perseguían a los reformadores? ¿Por qué eran tan impopulares en ese tiempo los reformadores? Sencillamente porque esos reformadores saturaban su mente con las Sagradas Escrituras y vivían por la palabra de Dios, e incluso muchos de ellos murieron por la palabra de Dios. Hemos estudiado aquí en Radio Amanecer en Estudio que muchos de ellos fueron sacrificados porque tenían bien claro lo que la palabra de Dios enseñaba y tenían por encima de todo la palabra de Dios. Como decía Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No eran cristianos casuales,
no eran cristianos complacientes y descuidados, con una vida devocional superficial. No, señores, sabían que sin el poder de la palabra de Dios no iban a resistir las fuerzas del mal, de manera que esas fuerzas que estaban dispuestas en contra de ellos las resistían porque creían en la palabra de Dios. En una así dice el Señor, y ese era el fundamento, el sostén de los reformadores que predicaban acerca de estas grandes verdades. Precisamente estamos hablando al inicio de esta entrega de los mandamientos de Dios en el Salmo 119, y el tópico principal del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás, es la ley de Dios. ¿Por qué? Satanás quiere de que no se guarde la ley de Dios, especialmente los 4 primeros mandamientos que están en la tabla de Dios y que van hacia Él. Él ataca lo que va hacia Dios. El primer mandamiento, no sé si usted se acuerda, ¿cómo dice, pastor? El primer mandamiento, y que va acompañado casi del segundo también, habla de un amor supremo absoluto a Dios y de no tener dioses ajenos delante de Él. Por lo tanto, ese primer mandamiento habla acerca de la exclusividad de Dios como el Dios que puede regir y guiar los destinos del ser humano. Usted está hablando de una exclusividad de Dios como creador. Claro. Entonces, por ende, si Él es creador, tiene que haber una exclusividad en la adoración hacia Él. Por supuesto. Satanás hace, pastor, de que se adore a la bestia y que se viole este mandamiento. Porque en Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón. ¿A quién es el único que hay que adorar? A Dios. Note lo que dice Apocalipsis 13:4. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Es decir, se está adorando a criaturas antes que al Creador. Se está violando el primer mandamiento. Satanás en el gran conflicto hace que se viole el primer mandamiento. Los valdenses defendieron esta verdad. Los valdenses pusieron en alto el primer mandamiento de la ley de Dios. Segundo mandamiento, no te harás imagen de cosa alguna que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Satanás hace que el mundo haga una imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13. Lo que está diciendo es que está tirando por el suelo los mandamientos de la ley de Dios y que este es el tópico principal en el gran conflicto. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice que Él abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Se está violando el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y número 4, acuérdate del día de reposo. Satanás hizo una marca que es su nombre o el número de su nombre para violar el cuarto mandamiento de la ley de Dios y ha puesto en las mentes de todos esos hombres de Estado, estadistas a través de la historia, a que el día de reposo es el domingo cuando en realidad Dios dijo el sábado. Es decir, Satanás odia la ley de Dios. El tópico principal en el gran conflicto es la ley de Dios y lo que los reformadores precisamente están haciendo y lo que nosotros debemos hacer en nuestros días es levantar la Biblia, poner la Biblia en alto de manera especial los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Señoras, definitivamente esta lección nos está enseñando que necesitamos una guía a través de los muchos desfiladeros que tiene la vida. Así como el marinero necesita una brújula, algo práctico para poder sortear el banco de arena o el lecho rocoso del río. El marino que dispone de un mapa y una brújula, pero no los usa, es responsable de poner en peligro la vida de aquellos que van a bordo de esa nave. La embarcación puede naufragar por su negligencia. Señores, esto es una linda ilustración de lo que Dios espera de su palabra. Disponemos de un libro guía, que es la palabra de Dios, y no tendremos excusa si perdemos
el camino que conduce hacia el cielo, siendo que hemos recibido clarísimas instrucciones en la palabra de Dios. De manera que la Biblia presenta una perfecta norma de carácter, es un guía inefable en todas las circunstancias de la vida, aún hasta el fin del viaje de la vida. Hoy nosotros estamos invitando a la población para que le dé la importancia que la palabra de Dios, la Biblia, tiene para que podamos cumplir con esos preceptos y las orientaciones que encontramos en la Biblia, que repetimos, es una guía segura en este mar turbulento que estamos viviendo, y hay que darle importancia a la lectura de la palabra de Dios y aplicar lo que aprendemos en ella. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Nosotros dijimos, de hecho no podemos concluir, pastor, sin decir los nombres de los otros reformadores. Nuestros amigos los están esperando. Estuvo Pedro Baldo, estuvo Juan Hus en Bohemia. Este hombre fue antes que Martín Lutero y también que Calvino. Estuvo en Alemania Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, también en Ginebra Juan Calvino. Estaba la Reforma, por ejemplo, en Inglaterra, John Wycliffe, Enrique VIII, William Tyndale en Inglaterra también, quien tradujo la Biblia al inglés, igual que John Wycliffe. William Tyndale, un erudito inglés, fue una figura destacada en la Reforma protestante y es conocido por su traducción de la Biblia al inglés. Tyndale fue arrestado y con el tiempo encarcelado, siendo quemado en la hoguera por hereje. Desafió al Papa de ese momento y dijo: desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la Escritura que vos. Wow. No fue una falta de respeto, y yo quisiera que ustedes sepan que tampoco nosotros lo hacemos, porque Dios respeta a los seres humanos, y como hijos de Dios nosotros también, pero no sabían las Escrituras, la mal aplicaban, y por eso Él dijo esas palabras. En Escocia estuvo John Knox, en Francia los hugonotes franceses, en los Países Bajos también encontramos una reforma protestante que llevó a cabo ciertos cambios en la iglesia y que de hecho se volvió a la Biblia. Está, por ejemplo, la Reforma Católica, la Contrarreforma. Está John Wycliffe, que es el filósofo, teólogo y reformador inglés. Está también Juan Hus, Jerónimo y otros. Básicamente estos son los principales reformadores. Todos ellos tuvieron algo en común. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Eso es así. De verdad que alimentarse, instruirse en lo que le enseña la palabra de Dios nos ayuda a vivir con propósito en esta tierra. Así es que lea la Biblia, ponga la palabra de Dios en alto y los resultados se verán en todo lo que usted hace en esta vida. Padre, estamos cerrando con el estudio de esta lección. Muchísimas gracias por las instrucciones que emanan de la Biblia. No solamente queremos conocer esas instrucciones, queremos poner en práctica, por lo que pedimos que el Espíritu Santo cada día nos vaya impresionando y nos ayude a guardar lo que encontramos en las Sagradas Escrituras y aprendemos. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan